¿Y si te dijera que hace 2600 años un hombre se paró en las calles de Jerusalén y describió con detalles aterradores un día que aún no ha llegado? Un día en que toda la tierra sería consumida. Un día en que los ricos tirarían su plata y su oro a las calles, porque el dinero no valdría nada. Un día en que las grandes ciudades del mundo se convertirían en tierras baldías, habitadas solo por animales. Un día en que Dios mismo se levantaría de su silencio y hablaría por última vez. Ese hombre era Sofonías, y su profecía es uno de los libros más ignorados, más subestimados y más relevantes de toda la Biblia. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de Sofonías. Su libro tiene solo 3 capítulos. Está enterrado al final del Antiguo Testamento, apretado entre Habacuc y Ageo, 2 nombres que la mayoría de los fieles ni siquiera sabría pronunciar. Los pastores rara vez predican sobre él. Los estudios bíblicos lo pasan por alto. Y sin embargo, este pequeño libro contiene lo que podría ser la profecía más completa sobre el fin del mundo en toda la Escritura. No el Apocalipsis, no Daniel, no Ezequiel, Sofonías. Porque mientras esos libros nos dan símbolos y visiones, dragones y bestias, sellos y trompetas, Sofonías nos da algo mucho más inquietante, nos da claridad. Describe el día del Señor no con metáforas, sino con un lenguaje directo y devastador que suena menos a poesía antigua y más a los titulares de mañana. Prepárense, porque la historia de Sofonías no es solo la historia de un profeta, es la historia de lo que pasa cuando la paciencia de Dios finalmente se agota. Y la pregunta aterradora que plantea es esta: ¿y si ese día está más cerca de lo que pensamos? Para entender a Sofonías, primero necesitamos entender quién era, porque este profeta no era un hombre común, no era un campesino como Amós, ni un sacerdote como Ezequiel, ni un pastor como Moisés. Sofonías era de la realeza. El primer versículo de su libro nos da su genealogía y es extraordinaria. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Sofonías, capítulo 1, versículo 1. 4 generaciones. Eso es inusualmente detallado para una introducción profética. A la mayoría de los profetas se los identifica solo por el nombre de su padre. Pero Sofonías traza su linaje 4 generaciones atrás hasta un hombre llamado Ezequías. Y la mayoría de los estudiosos bíblicos cree que se trata nada menos que del rey Ezequías, uno de los más grandes y justos reyes en la historia de Judá. Piensa en lo que eso significa. Sofonías era de sangre real. Era tataranieto de uno de los mejores reyes de Judá. Tenía acceso al palacio. Entendía el funcionamiento interno del gobierno, la corrupción de las cortes, los acuerdos susurrados en las cámaras reales. No era un extraño gritándole a los muros. Era alguien de adentro que sabía exactamente cuán podrida estaba la casa. Y esto importa, porque la profecía que Sofonías entregó no fue una advertencia vaga lanzada desde una colina. Fue una acusación precisa y quirúrgica contra la clase gobernante, los sacerdotes, los comerciantes y el pueblo de Jerusalén, pronunciada por alguien que había caminado por sus pasillos, comido en sus mesas y visto sus pecados de primera mano. Pero para entender por qué Dios envió a este profeta en ese momento preciso, necesitamos entender el período horrible que lo precedió. Necesitamos volver al capítulo más oscuro en la historia de Judá, el reinado del rey Manasés. Ezequías, el antepasado de Sofonías, había sido uno de los mejores reyes que Judá tuvo. Derribó los lugares altos de adoración a los ídolos, purificó el templo, lideró un avivamiento que hizo que la nación volviera a Dios. Bajo Ezequías, Judá vivió un renacimiento espiritual,
Pero cuando Ezequías murió, su hijo Manasés subió al trono. Y Manasés deshizo sistemáticamente todo lo que su padre había construido. La Biblia nos dice en Segundo de Reyes, capítulo 21, que Manasés reconstruyó los lugares altos que su padre había destruido. Levantó altares a Baal, colocó un poste de acera dentro del propio templo del Señor. Adoró a las estrellas y los planetas desde los atrios del templo. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a médiums y espiritistas. Y luego la Biblia nos dice algo que hiela la sangre. Sacrificó a su propio hijo en el fuego. Manasés tomó a su propio hijo y lo quemó vivo como ofrenda a Moloc, el dios cananeo de la muerte. El rey del pueblo elegido de Dios, en la ciudad que Dios había elegido para su nombre, asesinó a su propio hijo en un altar pagano. Pero no se detuvo ahí. La Biblia dice que Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de extremo a extremo. La tradición judía antigua sostiene que el profeta Isaías fue martirizado durante el reinado de Manasés, aserrado en dos, dentro de un tronco hueco mientras se escondía de los soldados del rey. El más grande profeta del Antiguo Testamento, asesinado por su propio rey. Manasés reinó durante 55 años. 55 años de terror espiritual. Toda una generación creció sin conocer otra cosa que la idolatría, la violencia y la adoración de todos los dioses, excepto el Dios de Israel. El templo del Señor se convirtió en una casa de Baal. Las calles de Jerusalén corrían con la sangre de los inocentes, y el pueblo no se resistió. Siguieron a su rey hacia la oscuridad. Cuando Manasés finalmente murió, su hijo Amón subió al trono. Amón fue, en todo caso, peor. Adoptó cada maldad que su padre había practicado, pero sin siquiera la apariencia de un arrepentimiento posterior. Después de solo 2 años, sus propios siervos lo asesinaron en su palacio. Y fue en ese mundo, ese páramo espiritual, donde un niño rey llamado Josías ascendió al trono a la edad de 8 años. Y fue durante el reinado de Josías que Dios levantó al profeta Sofonías. Este es el contexto. Esta es la tierra de la que brotó la profecía. Una nación que había pasado más de medio siglo empapada en idolatría. Un templo profanado. Un sacerdocio corrompido. Un pueblo que había olvidado lo que significaba adorar al Dios vivo. Y en esa oscuridad, Dios envió a un príncipe con un mensaje de fuego. Sofonías probablemente comenzó a profetizar al inicio del reinado de Josías, antes de las grandes reformas que vendrían después. Esto significa que estaba hablando en plena crisis, no después de que se hubiera resuelto. Los ídolos seguían en pie, los sacerdotes de Baal seguían activos, los fuegos de Moloc seguían ardiendo. Y Sofonías no estaba solo. Había otro joven en Jerusalén al mismo tiempo, llamado a profetizar en el año 13 del reinado de Josías. Su nombre era Jeremías, 2 profetas, actuando en la misma ciudad, en el mismo período, ambos entregando el mismo mensaje esencial: arrepiéntanse o enfrenten la destrucción. Sofonías, el príncipe de sangre real, y Jeremías, el sacerdote lloroso de la aldea de Anatot. Uno hablaba con la autoridad de alguien del círculo real. El otro hablaba con el corazón roto de un hombre que amaba tanto a su pueblo que no podía dejar de llorar por ellos. Juntos formaron un terremoto profético que sacudió Jerusalén hasta sus cimientos. Es probable que la predicación de Sofonías ayudara a preparar el terreno para la revolución espiritual que Josías lanzaría, porque algo extraordinario ocurrió en el año 18 del reinado de Josías, cuando el rey tenía 26 años. Durante las renovaciones del templo, el sumo sacerdote Hilcías descubrió un rollo que se había perdido. El libro de la ley, la Torá, las propias palabras de Dios dadas a Moisés.
físicamente perdidas dentro del templo de Dios. Piensa en el simbolismo de eso. La palabra de Dios no había sido destruida. Había sido enterrada bajo capas de abandono, olvidada en un edificio que se había convertido en una casa de ídolos. Estuvo ahí todo el tiempo. Nadie se había molestado en buscar. Cuando el rollo fue leído en voz alta ante Josías, el rey rasgó sus vestiduras angustiado. Se dio cuenta, quizá por primera vez, de toda la magnitud de lo que Judá había perdido, y lanzó la reforma espiritual más agresiva en la historia de la nación. Destruyó cada altar a Baal, quemó el poste de acera que Manasés había colocado en el templo, ejecutó a los sacerdotes paganos, demolió los lugares altos, profanó Tofet, el altar de sacrificio de niños en el valle de Hinnom, para que nadie pudiera volver a quemar a un niño allí. El valle de Hinnom, en hebreo, Gehinnom, en griego, Gehenna. Esta es la palabra que Jesús usaría después para describir el infierno. El lugar donde se quemaba vivos a los niños en los días de Sofonías se convirtió, siglos después, en la imagen misma del juicio eterno. Los fuegos que Josías apagó en el valle fueron los mismos fuegos que Jesús dijo que nunca se apagarían. El mundo de Sofonías está entretejido en el tejido de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero a pesar de las heroicas reformas de Josías, algo estaba mal. El pueblo obedecía por fuera. Dejaron de ir a los lugares altos, asistían al templo, celebraron la Pascua como no se había celebrado en siglos. Pero Jeremías, que observó todo, dijo algo devastador. Judá no volvió a mí de todo corazón, sino solo de manera fingida. Las reformas fueron reales, pero los corazones no habían cambiado. El pueblo cumplió, pero no se arrepintió. Y cuando Josías murió en batalla en Megido, en el año 609 a.C., alcanzado por las flechas del faraón Necao, la nación volvió a sus viejas costumbres casi de la noche a la mañana. Por eso la profecía de juicio de Sofonías no fue cancelada por las reformas de Josías. Las reformas retrasaron el juicio, pero no lo impidieron, porque Dios no juzga el comportamiento, juzga los corazones. Y los corazones de Judá, bajo la obediencia superficial, seguían podridos. Esta es una advertencia para cada persona y cada sociedad que confunde la actividad religiosa con la fe genuina. Puedes asistir a cada servicio, puedes cantar cada canción, puedes seguir cada regla, y aún así estar tan lejos de Dios como Manasés quemando a su hijo en el fuego, porque Dios no cuenta tus actos religiosos, Él lee tu corazón. Y Sofonías se paró en medio de todo y abrió su boca. Las primeras palabras de su profecía son como un trueno. Arrasaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Arrasaré a hombres y animales, arrasaré las aves del cielo y los peces del mar y los ídolos que hacen tropezar a los malvados, cuando destruya a toda la humanidad de la faz de la tierra, declara el Señor. Sofonías capítulo 1, versículos 2 y 3. Lee eso otra vez. Esto no es una advertencia sobre un conflicto regional. Esto no es una profecía sobre la derrota de una nación. Esto es aniquilación total. La humanidad, los animales, las aves, los peces, todo arrasado. El lenguaje aquí refleja deliberadamente el relato de la creación en Génesis, pero al revés. En Génesis, Dios crea los peces, luego las aves, luego los animales, luego la humanidad. En Sofonías, Dios destruye a la humanidad, luego a los animales, luego a las aves, luego a los peces. Es una descreación, un desmantelamiento del mundo, capa por capa, en el orden exactamente opuesto en que fue construido. Esto no es una coincidencia. Sofonías nos está diciendo que el juicio que viene no es un simple castigo, es una reversión de la creación misma. Como si Dios dijera: han corrompido tan profundamente lo que hice que lo voy a deshacer y empezar de nuevo.
Los ecos del diluvio de Noé son inconfundibles, y al igual que en los días de Noé, la pregunta no es si el juicio vendrá, la pregunta es si quedará alguien en pie cuando llegue. Pero antes de dirigirse a toda la tierra, Sofonías dirige su mirada al lugar donde el juicio siempre comienza, la casa de Dios. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los que habitan en Jerusalén. Sofonías, capítulo 1, versículo 4. Dios no empieza con Babilonia, no empieza con Egipto ni con Asiria, empieza con su propio pueblo, porque el juicio siempre comienza con aquellos que saben más. Los que tienen la verdad y eligen ignorarla, cargan una responsabilidad más pesada que los que nunca la conocieron. Y los pecados que Sofonías enumera son asombrosos en su especificidad. Esto no es una vaga acusación de «han pecado». Esto es una auditoría forense del alma de una nación. Primero, destruiré todo resto de adoración a Baal en este lugar, los nombres mismos de los sacerdotes idólatras. La adoración a Baal se había arraigado tanto en Judá que los sacerdotes paganos operaban abiertamente junto al sacerdocio legítimo levítico, dos religiones funcionando en paralelo en la misma ciudad, sirviendo a la misma gente, y nadie veía la contradicción. Segundo, los que se inclinan en las azoteas para adorar al ejército de los cielos. Adoración astral. Las azoteas de Jerusalén se habían convertido en miradores para adorar al sol, la luna, los planetas y las constelaciones. El Dios que hizo las estrellas había sido reemplazado por las estrellas que Él hizo. Tercero, los que se inclinan y juran por el Señor y también juran por Moloc. Esta es la acusación más condenatoria de todas. No gente que había abandonado a Dios por completo, gente que adoraba a Dios y a Moloc, gente que iba al templo el sábado y a los fuegos del sacrificio de niños el domingo. Sincretismo, la mezcla de lo santo y lo abominable hasta hacerlos indistinguibles. Cuarto, los que se apartan de seguir al Señor y no lo buscan ni preguntan por Él. Los indiferentes, los apáticos, la gente que no se rebeló activamente contra Dios, sino que simplemente dejó de interesarse. No rechazaron a Dios con una declaración dramática, simplemente se fueron alejando, en silencio, poco a poco, hasta que un día se dieron cuenta de que no habían orado en años y no les importaba en absoluto. Esta cuarta categoría puede ser la más aterradora, porque los primeros tres grupos al menos tomaron una decisión. Eligieron a Baal, o las estrellas, o el sincretismo. Pero el cuarto grupo no tomó ninguna decisión. Simplemente dejaron que su fe muriera de abandono. Y en la profecía de Sofonías, su destino es exactamente el mismo que el de los adoradores de ídolos. La apatía a los ojos de Dios no es una posición neutral, es un veredicto. Habiendo nombrado los pecados, Sofonías ahora describe el castigo, y las imágenes que usa han perseguido a los lectores durante más de 2500 años. El gran día del Señor está cerca, y viene rápidamente. El grito en el día del Señor es amargo. El guerrero poderoso lanza su grito de batalla. Ese día será un día de ira, un día de angustia y aflicción, un día de ruina y devastación, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y densa negrura, un día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las torres de las esquinas. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 16. 7 pares de descripciones. 7. El número de la plenitud en el pensamiento hebreo. Este no es un juicio parcial, es total. Y cada par es más aterrador que el anterior. Ira, angustia, aflicción, ruina, devastación, tinieblas, oscuridad, nubes, negrura, trompetas, gritos de guerra. Es un muro de sonido y furia que no deja dónde esconderse.
Este pasaje, por cierto, se convirtió en uno de los textos más famosos de toda la civilización occidental. En el siglo XIII, el fraile franciscano Tomás de Celano transformó estos versículos en un himno en latín llamado Dies Irae, el día de la ira. Durante 700 años este himno se cantó en cada misa de funeral católica en Europa. Mozart le puso música. Verdi lo convirtió en la pieza central estruendosa de su requiem. Incontables compositores, pintores y escritores se inspiraron en estas mismas palabras para representar el juicio final. Cada vez que has visto una pintura del juicio final, con su fuego y oscuridad y la humanidad aterrorizada, estás viendo la visión de Sofonías. Pero Sofonías no se detiene en imágenes cósmicas, se vuelve personal, devastadoramente personal. Traeré tal angustia sobre la gente que andarán a tientas como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el día de la ira del Señor. Sofonías, capítulo 1, versículos 17 y 18. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos. En una sola frase, Sofonías desmonta la fantasía humana más antigua. La creencia de que la riqueza proporciona seguridad, que si tienes suficiente dinero, suficiente poder, suficiente influencia, puedes comprar la salida de cualquier cosa. En el día del Señor, dice Sofonías, tu dinero no vale nada, tu portafolio es ceniza, tus cuentas bancarias son polvo. Pero Sofonías va aún más lejos. Nos lleva por las calles de Jerusalén, barrio por barrio, nombrando los vecindarios específicos donde caerá el juicio. Y su precisión geográfica es extraordinaria. Un grito se alzará desde la Puerta del Pescado, lamentos desde el Barrio Nuevo y un gran estruendo desde las colinas. Sofonías, capítulo 1, versículo 10. La Puerta del Pescado era la entrada comercial de Jerusalén, por donde los mercaderes traían mercancías del norte. El Barrio Nuevo, o Mishné, era el vecindario de clase alta desarrollado recientemente. Las colinas eran las zonas residenciales de los ricos. Sofonías está diciendo, el juicio entrará por el mercado, barrerá los barrios ricos y se estrellará contra las casas de las colinas. Comercio, riqueza y privilegio, todo consumido en secuencia. Giman, ustedes que viven en el barrio del mercado, todos sus comerciantes serán aniquilados, todos los que negocian con plata serán destruidos. Sofonías, capítulo 1, versículo 11. El barrio del mercado, el Maktesh, un valle literalmente con forma de mortero en Jerusalén, donde se reunían los comerciantes. Sofonías es tan específico que los arqueólogos han debatido la ubicación exacta de este mercado. No está hablando con metáforas, está señalando calles, nombrando barrios, identificando a los mercaderes por su distrito. Este es un profeta que caminaba por esas calles todos los días y sabía exactamente quién vivía dónde y qué estaban haciendo. Este nivel de especificidad cumple un propósito devastador. Elimina la comodidad de lo abstracto. Cuando un profeta dice, viene el juicio, es fácil pensar que se refiere a otra persona, en otro lugar. Pero cuando un profeta dice, viene el juicio a la Puerta del Pescado, al Barrio Nuevo, al barrio del mercado donde tú comercias plata cada martes por la mañana, de repente es personal. De repente es tu calle, tu barrio, tu rutina. Y así es exactamente como deberíamos leer a Sofonías hoy, no como una advertencia abstracta sobre algún apocalipsis lejano, sino como un Dios que conoce tu dirección, conoce tu horario, conoce las formas específicas en que has organizado tu vida para evitarlo, y que viene con lámparas a buscar en cada rincón. ¿Cómo suena eso en un mundo donde medimos el valor humano por el patrimonio neto? Donde los multimillonarios construyen búnkeres y compran islas, convencidos de que pueden sobrevivir a cualquier cosa. Sofonías
los miró hace 2600 años y dijo: tu oro no te salvará. Pero justo cuando la profecía parece ser solo condena implacable, Sofonías hace algo inesperado. Se detiene, toma un respiro e inserta un hilo pequeño, casi frágil, de esperanza. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de la tierra, los que cumplen sus mandamientos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos en el día de la ira del Señor. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Quizás, no con certeza, no garantizado, quizás. Esa palabra es extraordinaria. En un libro lleno de absolutos, de destrucción total e ira cósmica, Dios usa la palabra quizás. Es una invitación, no una promesa, una puerta abierta, no una garantía. Y nos dice algo profundo sobre la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una transacción. No te arrepientes para ganarte refugio. Te arrepientes porque es lo correcto y luego confías en Dios con el resultado. Fíjate a quién se dirige. No a los poderosos, no a los ricos, no a los gobernantes ni a los sacerdotes. A los humildes de la tierra, a los fieles silenciosos, a los que han estado haciendo lo correcto incluso cuando nadie lo notaba, incluso cuando la cultura se burlaba de ellos, incluso cuando cada institución a su alrededor estaba corrompida. Dios los ve y les ofrece esta palabra frágil y hermosa: quizás. Esta es la teología del remanente que recorre toda la Escritura. En cada era de juicio, Dios preserva un remanente, una semilla, un pequeño grupo que se negó a inclinarse, se negó a ceder, se negó a confundirse con la masa. Y de ese remanente, Dios reconstruye. La pregunta para cada persona que está viendo esto es simple: ¿eres parte del remanente o eres parte de la multitud? Desde Judá, Sofonías ahora dirige su mirada profética hacia afuera, a las naciones que rodean a Israel. Y lo que sigue es un recorrido impresionante por el mundo antiguo, un juicio que no perdona a nadie. Comienza por el oeste con los filisteos. Gaza será abandonada y Ascalón quedará en ruinas. A pleno mediodía, Asdod será vaciada y Ecrón arrancada de raíz. Sofonías, capítulo 2, versículo 4. Las 4 grandes ciudades de Filistea, destruidas sistemáticamente. Y observa el juego de palabras en el hebreo original que se pierde en la traducción. Ecrón suena como la palabra hebrea para arrancar de raíz. Gaza suena como abandonada. Sofonías no solo está pronunciando juicio, está usando los propios nombres de las ciudades como juegos de palabras que sellan su destino. Sus propias identidades contienen su destrucción. Esta profecía se cumplió con una precisión devastadora. Los filisteos, como pueblo diferenciado, dejaron de existir pocos siglos después de las palabras de Sofonías. Sus ciudades fueron conquistadas, primero por Babilonia, luego por Persia, luego por Alejandro Magno. Hoy, las antiguas ciudades filisteas son sitios arqueológicos, ruinas, exactamente como Sofonías lo describió. Luego se vuelve hacia el este, hacia Moab y Amón. He oído los insultos de Moab y las burlas de los amonitas, que insultaron a mi pueblo y lanzaron amenazas contra su tierra. Por tanto, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, Moab será como Sodoma y los amonitas como Gomorra, un lugar de maleza y pozos de sal, un páramo para siempre. Sofonías, capítulo 2, versículos 8 y 9. Moab y Amón, 2 naciones nacidas de la relación incestuosa de Lot con sus hijas después de la destrucción de Sodoma. Y ahora Sofonías dice que compartirán el destino de Sodoma. Los hijos del sobreviviente de Sodoma terminarán como la propia Sodoma. El ciclo del pecado, recorriendo generaciones, finalmente cerrándose. Hoy, los antiguos territorios de Moab y Amón se encuentran en la Jordania actual. Las grandes ciudades moabitas son escombros.
La capital amonita está enterrada bajo Amán, pero la desolación que Sofonías describió, los pozos de sal y los páramos, todavía se puede ver a lo largo de las orillas del Mar Muerto, exactamente donde Moab alguna vez floreció. Luego se vuelve hacia el sur, hacia Cus, el antiguo reino que abarcaba lo que hoy es Sudán y Etiopía. Ustedes también, cusitas, serán muertos por mi espada. Una frase breve, casi casual en su brevedad, pero devastadora en su alcance. Toda una civilización despachada en una sola línea, y finalmente se vuelve hacia el norte, hacia Asiria, la superpotencia, el imperio que había aterrorizado al mundo antiguo durante 3 siglos, la nación que había destruido el reino del norte de Israel y dispersado sus 10 tribus a los 4 vientos. La máquina militar más temida que el mundo había conocido. Extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria, dejando a Nínive totalmente desolada y seca como el desierto. Rebaños y manadas se echarán allí, criaturas de toda clase. El búho del desierto y el búho chillón se posarán en sus columnas. Sus ululatos resonarán por las ventanas, los escombros llenarán las puertas, las vigas de cedro quedarán expuestas. Esta es la ciudad del desenfreno que vivía segura. Se dijo a sí misma, yo soy la única, no hay nadie fuera de mí. ¿En qué ruina se ha convertido? En guarida de bestias salvajes. Sofonías, capítulo 2, versículos 13 al 15. Yo soy la única, no hay nadie fuera de mí. Escucha esas palabras. Este es el lenguaje de la divinidad. Solo Dios puede decir, no hay nadie fuera de mí. Y aquí, una ciudad humana lo reclama para sí misma. Nínive se había vuelto tan poderosa, tan rica, tan dominante, que se creía eterna, intocable, fuera del alcance de cualquier fuerza en el universo. Sofonías profetizó la destrucción de Nínive alrededor del año 630 a.C. Menos de 20 años después, en el 612 a.C., la gran ciudad cayó ante una fuerza combinada de babilonios y medos. Cayó tan completamente, tan absolutamente, que en pocas generaciones el mundo olvidó dónde había estado. Durante más de 2000 años, Nínive fue un mito. Los historiadores debatían si realmente había existido. No fue redescubierta hasta 1847, cuando Austen Henry Layard excavó sus ruinas bajo un montículo de tierra cerca de Mosul, Irak. Búhos posados en las columnas, bestias salvajes en las puertas, desolación total. Sofonías lo describió 26 siglos antes de que los arqueólogos lo confirmaran. Cuando estudias estas profecías contra las naciones, surge un patrón que debería incomodar a toda superpotencia moderna. Oeste, este, sur, norte. Ninguna dirección es segura. Ninguna alianza protege. Ningún poderío militar perdura. Toda nación que se exalta por encima de Dios, que dice, yo soy la única y no hay nadie fuera de mí, eventualmente se convertirá en una ruina donde los animales duermen en las puertas. Pero Sofonías no ha terminado, porque el juicio más devastador de su profecía no está dirigido a Filistea, ni a Moab, ni a Asiria. Está dirigido a la propia Jerusalén. El capítulo 3 se abre con palabras que habrían dejado atónito a su público original. ¡Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada! No obedece a nadie, no acepta corrección, no confía en el Señor, no se acerca a su Dios. Sofonías capítulo 3, versículos 1 y 2. No nombra la ciudad, no necesita hacerlo. Todos los que escuchaban lo sabían. La ciudad opresora, la rebelde y contaminada, era Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, la ciudad donde Dios había puesto su nombre, y Sofonías la llama opresora. Luego nombra las instituciones, una por una.
como un fiscal leyendo cargos en un tribunal. Sus gobernantes dentro de ella son leones rugientes. El gobierno, los hombres designados para proteger al pueblo, se habían convertido en depredadores que se alimentaban de él. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. La judicatura. Devoraban a los pobres tan completamente que por la mañana no quedaba nada. La justicia se había convertido en un banquete para los poderosos. Sus profetas son irresponsables, son gente traicionera. Los líderes espirituales, los hombres que debían hablar en nombre de Dios, hablaban en nombre propio, diciendo lo que los poderosos querían oír, vendiendo falso consuelo por dinero. Sus sacerdotes profanan el santuario y violentan la ley, el sacerdocio. Los guardianes de la santidad de Dios violaban las mismas leyes que habían jurado cumplir. No solo ignoraban la ley, le hacían violencia, la torcían, la convertían en arma, la usaban contra el pueblo al que debía proteger, gobierno, judicatura, profetas, sacerdotes. Cada institución diseñada para mantener el orden y la justicia en Judá había sido corrompida desde adentro. La podredumbre no estaba en los bordes, estaba en el centro, y entonces Sofonías dice algo que revela el dolor de Dios. El Señor dentro de ella es justo, no comete injusticia, mañana tras mañana imparte su justicia y cada nuevo día no falla, pero el injusto no conoce la vergüenza. Sofonías capítulo 3, versículo 5. Dios sigue ahí, en medio de la corrupción, en el corazón de la ciudad contaminada. Dios sigue presente, sigue siendo justo, sigue impartiendo justicia cada mañana. No los ha abandonado, no se ha alejado, está justo ahí. Y ellos no lo ven, no les importa, no conocen la vergüenza. Este es quizás el versículo más trágico de todo el libro. No que Dios se haya ido, sino que se ha quedado, y no cambia nada. El pueblo está tan perdido que la presencia de un Dios justo en medio de ellos ni siquiera les afecta. ¿Cuántas sociedades hoy están exactamente en la misma posición? Dios no se ha callado. Su verdad sigue disponible. Su palabra sigue abierta. Su presencia sigue ofrecida. Pero estamos tan distraídos, tan cómodos, tan seguros de nuestra propia rectitud, que ya no podemos oírlo. No porque Él esté callado, sino porque nosotros dejamos de escuchar. Y ahora llegamos al punto de inflexión de todo el libro, el momento donde todo cambia, porque Sofonías no termina en oscuridad. Después de 2 capítulos y medio del juicio más aterrador de toda la profecía, Sofonías cambia de repente. El tono cambia, la música cambia, y lo que surge de las cenizas de la destrucción es uno de los pasajes de esperanza más impresionantes de todo el Antiguo Testamento. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante a testificar. He decidido reunir a las naciones, juntar a los reinos y derramar sobre ellos mi ira, toda mi furia ardiente. El mundo entero será consumido por el fuego de mi enojo celoso. Entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan hombro con hombro. Sofonías, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Ves lo que acaba de pasar? En el mismo aliento, Dios habla de consumir el mundo en fuego y luego de purificar los labios de los pueblos. Destrucción y restauración en una sola frase. El fuego no solo destruye, purifica. El juicio no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Este es el gran misterio en el corazón de la profecía de Sofonías. El día del Señor no es simplemente un día de ira, es un día de transformación. Dios no destruye el mundo porque lo odia, quema la corrupción porque ama lo que hay debajo. Y entonces Sofonías describe este mundo restaurado, y las imágenes son impactantes. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, mi pueblo disperso, me traerán ofrendas. En aquel día, tú,
Jerusalén, no serás avergonzada por todo el mal que me hiciste, porque quitaré de en medio de ti a los arrogantes jactanciosos. Nunca más serás altiva en mi santo monte, pero dejaré en medio de ti a los mansos y humildes. El remanente de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerán injusticia, no dirán mentiras, no se hallará lengua engañosa en su boca. Comerán y descansarán, y nadie los asustará. Sofonías, capítulo 3, versículos 10 al 13. Un mundo sin arrogancia, un pueblo sin engaño, una nación sin miedo. Después de todo, después de la idolatría y la violencia y el sacrificio de niños y la corrupción, Dios promete crear una comunidad de humildes, honestos y valientes. No una comunidad de poderosos ni de impresionantes, una comunidad de mansos. Los arrogantes jactanciosos son quitados, los altivos desaparecen del santo monte de Dios, y lo que queda es un remanente que confía, que no comete injusticia, que no dice mentiras. Esta es la respuesta de Dios a la corrupción de Judá. No más poder, no mejor gobierno, no ejércitos más fuertes, humildad, verdad, confianza. Cada avivamiento en la historia ha comenzado de la misma manera, no con los poderosos decidiendo ser justos, sino con los humildes decidiendo ser fieles. Y entonces Sofonías llega a su punto culminante, y lo que escribe a continuación es tan inesperado, tan radicalmente diferente de todo lo anterior, que muchos lectores tienen que detenerse y leerlo 2 veces. Canta, hija de Sión, grita de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate con todo tu corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha quitado tu castigo, ha hecho retroceder a tu enemigo. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Sofonías capítulo 3, versículos 14 y 15. Del juicio al canto, de la ira al regocijo, de la destrucción a la alegría. El mismo profeta que abrió con «arrasaré todo de la faz de la tierra», ahora escribe «canta, hija de Sión, grita de alegría». El impacto emocional es intencional, está diseñado para que sientas todo el peso de la gracia. No puedes entender la alegría de la restauración si primero no has entendido el horror de lo que se perdió. Pero el versículo más extraordinario de Sofonías, el versículo que ha hecho llorar a teólogos durante siglos, viene a continuación. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero poderoso que salva. Él se regocijará por ti con alegría, te calmará con su amor, se gozará por ti con cantos de júbilo. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Deja que cada palabra de eso penetre. Dios está en medio de ti, no distante, no observando desde el cielo. Presente, aquí, entre nosotros. Guerrero poderoso que salva, no un observador pasivo, no un juez decepcionado, un guerrero que lucha por ti. Él se regocijará por ti con alegría. Dios, el creador del universo, el juez de toda la tierra, el que acaba de describir cómo consume el mundo en fuego, está contento por ti, se regocija por ti, te calmará con su amor. Cuando tengas miedo, cuando las tormentas rujan, cuando el juicio retumbe, Él no te da un sermón, no te condena, te calma con amor. Como un padre sosteniendo a un hijo aterrorizado en la noche, se gozará por ti con cantos de júbilo. Este es el versículo que lo cambia todo. Dios canta, el Todopoderoso, el Infinito, el Eterno, canta y canta sobre ti. No un himno de juicio, no un canto fúnebre, un canto de gozo, un canto de amor, un canto de celebración. En toda la Biblia, este es el único versículo que describe explícitamente a Dios cantando, y se encuentra aquí, en el libro profético más oscuro y lleno de juicio del Antiguo Testamento. En el lugar donde menos esperarías encontrar ternura, encuentras a Dios cantando una canción de amor sobre su pueblo.
Este es el corazón del mensaje de Sofonías, no el juicio, no la ira, el amor, un amor tan feroz que quemará todo lo que no sea amor para poder alcanzarte. Un amor tan tierno que cuando finalmente llega, canta. Entonces, ¿qué significa Sofonías para nosotros hoy? ¿Por qué debería importar esta profecía antigua a alguien que vive en el siglo XXI? Porque el mundo que Sofonías describió es nuestro mundo. Describió una sociedad donde la gente adoraba a múltiples dioses al mismo tiempo, mezclando su fe con cualquier tendencia espiritual que les resultara atractiva. Mira a tu alrededor. Vivimos en una era de consumismo espiritual, donde la gente elige y selecciona creencias de una docena de tradiciones, construyendo una religión a medida que no exige nada y no desafía nada. Lo llamamos ser espirituales pero no religiosos. Sofonías lo llamó sincretismo y dijo que traería juicio. Describió una sociedad donde los ricos creían que su dinero los protegería de cualquier crisis. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo de búnkeres para el fin del mundo, islas privadas y planes de escape de multimillonarios. Sofonías dijo que su oro no los salvaría. Describió una sociedad donde los líderes eran depredadores, los jueces eran corruptos, los profetas eran mentirosos y los sacerdotes violaban las mismas leyes que debían defender. Necesito siquiera trazar el paralelo. Mira cualquier periódico, mira cualquier institución. La podredumbre que Sofonías describió es la podredumbre en la que vivimos. Describió una sociedad donde la gente no había rechazado abiertamente a Dios, sino que simplemente se había dejado llevar hacia la apatía. No buscaban al Señor, no preguntaban por Él. Simplemente dejaron de interesarse. Y esto, dice Sofonías, tiene el mismo peso que la rebelión activa. En la economía de Dios, la indiferencia no es neutral, es una elección, y es una elección condenatoria. Describió una sociedad adicta a la comodidad y convencida de su propia seguridad. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas y castigaré a los que están acomodados, que son como vino reposado sobre sus sedimentos, que piensan, el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Vino reposado sobre sus sedimentos. Esa es la imagen del estancamiento, de gente que se ha acomodado en una pereza espiritual confortable, que cree que Dios se ha retirado, que no recompensa el bien ni castiga el mal, que el universo es indiferente. No son ateos, creen que Dios existe, simplemente creen que es irrelevante, y entonces construyen sus vidas como si Él no estuviera ahí. ¿Cuántas personas hoy viven exactamente en este estado? No hostiles hacia Dios, no rechazándolo, simplemente ignorándolo, siguiendo con sus rutinas, construyendo sus carreras, acumulando su riqueza, desplazándose por sus pantallas, llenando cada momento con ruido para no tener que sentarse nunca en el silencio donde Dios podría hablar. Los acomodados, los instalados, los que están sobre sus sedimentos. Sofonías dice que Dios los buscará con lámparas. Irá casa por casa, rincón por rincón, y encontrará a cada uno. No se puede esconder entre la multitud. No hay seguridad en ser del montón. Pero Sofonías también describió algo más. Describió un remanente, un pequeño grupo de humildes y fieles que se negaron a seguir a la multitud, que buscaron la justicia cuando nadie más lo hacía, que buscaron la humildad cuando la cultura adoraba la autopromoción. Y Dios los vio, y Dios los protegió, y de su fidelidad Dios reconstruyó el mundo. Esta es la invitación enterrada en medio del fuego de Sofonías. No tienes que ser parte de la destrucción, puedes ser parte del remanente. Hablemos del día del Señor, porque la profecía de Sofonías opera en dos niveles simultáneamente, y entender esto es fundamental. En un nivel,
El día del Señor se refiere al juicio histórico que cayó sobre Judá una generación después de la profecía de Sofonías. En el año 586 a.C., Nabucodonosor y su ejército babilónico atravesaron los muros de Jerusalén, quemaron el templo hasta los cimientos y llevaron al pueblo al exilio. Todo lo que Sofonías advirtió se hizo realidad. Las instituciones corrompidas, los sacerdotes idólatras, los ricos arrogantes, las masas apáticas, todos fueron barridos, exactamente como se prometió. Pero en otro nivel, el día del Señor apunta mucho más allá de Babilonia. El lenguaje de Sofonías es demasiado vasto, demasiado cósmico, demasiado total para referirse solo a un evento histórico. Arrasaré todo de la faz de la tierra. El mundo entero será consumido. He decidido reunir a las naciones. Esto no es la caída de una ciudad. Esto es el fin de una era. A lo largo de la Escritura, el Día del Señor es un concepto que crece y se profundiza con cada profeta que lo aborda. Joel lo ve como un día de langostas y tinieblas. Isaías lo ve como un día en que los orgullosos son humillados. Amós lo ve como un día de ajuste de cuentas inevitable. Malaquías lo ve como un horno ardiente. Y en el Nuevo Testamento, Pedro dice: el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que se ha hecho en ella quedará al descubierto. La contribución de Sofonías a esta tradición profética es única porque sostiene ambas dimensiones en tensión. Describe un juicio que es simultáneamente local y universal, histórico y escatológico, cumplido y aún por venir. La destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. fue un adelanto, un ensayo general, una sombra de algo infinitamente mayor. Y esto es lo que hace a Sofonías tan relevante hoy, porque si sus palabras se cumplieron parcialmente con Babilonia, y si los patrones que describió, el sincretismo, la corrupción, la apatía, la arrogante autosuficiencia, son los mismos patrones que vemos en nuestro mundo hoy, entonces el cumplimiento final podría estar más cerca de lo que ninguno de nosotros quiere admitir. Sofonías no es solo una lección de historia, es un despertador, y la alarma está sonando. Pero hay una parte de la profecía de Sofonías que la mayoría de los maestros pasan por alto, y puede ser la parte más importante de todas. Fíjate a quién se dirige Dios en su invitación al arrepentimiento: no a los reyes, no a los sacerdotes, no a los profetas, a los humildes de la tierra, a la gente común que hace lo correcto, a los que nadie nota. A lo largo de la Biblia, los mensajes más importantes de Dios casi siempre son entregados a los que pasan desapercibidos. Una nación esclavizada en Egipto, un pastorcito llamado David, una adolescente en Nazaret, un grupo de pescadores junto a un lago. Dios constantemente pasa por alto las instituciones y va directo a las personas, porque las instituciones son lo que los humanos construyen. Pero la fe es lo que Dios construye en un solo corazón humano. El llamado de Sofonías no es para un programa nacional, no es para una reforma política, no es para una campaña religiosa. Es un llamado a individuos. Busca al Señor, tú, personalmente. Busca la justicia en tu propia vida, busca la humildad en tu propio corazón. No esperes a que tus líderes se arrepientan. No esperes a que tus instituciones se reformen. No esperes a que tu cultura cambie de rumbo. Tú cambia, tú busca, tú elige, porque esta es la verdad que Sofonías entendió y que la mayoría de nosotros pasamos la vida evitando. No puedes controlar lo que el mundo hace. No puedes controlar si tu nación se arrepiente o cae. No puedes controlar si tu iglesia es fiel o corrupta, pero sí puedes controlar si tú, hoy, en este momento, buscas al Señor o lo ignoras.
Y a veces, a lo largo de la historia, la fidelidad de una sola persona ha bastado para cambiarlo todo. Josías escuchó las palabras de Sofonías, y Josías comenzó la reforma espiritual más grande que Judá había visto. Derribó los altares, purificó el templo, destruyó los fuegos de Moloc en el valle de Hinnom, redescubrió el libro de la ley que se había perdido, literalmente perdido, dentro del templo. Y cuando lo leyó, lloró. Rasgó sus vestiduras, porque entendió por primera vez cuán lejos había caído la nación. Un solo hombre, una sola respuesta a las palabras de un profeta, y a toda una nación se le concedió un respiro. El juicio aún llegó, décadas después, porque el mal había penetrado demasiado profundo. Pero la generación de Josías fue preservada, porque una persona escuchó. Ese es el poder de la fidelidad individual en una era de apostasía colectiva, y es la decisión que Sofonías pone delante de ti ahora mismo. Hay un último hilo en la profecía de Sofonías que une todo. Se encuentra en su nombre. Sofonías en hebreo es Tsefanyahu, significa el Señor ha escondido o el Señor protege. Su propio nombre es la respuesta a su profecía. En un libro sobre juicio cósmico y destrucción total, el nombre del profeta susurra: Dios esconde, Dios protege, Dios refugia. Quizás serán protegidos en el día de la ira del Señor. La palabra para protegido en hebreo comparte la misma raíz que el nombre de Sofonías. La identidad del profeta es la promesa. Su existencia es la prueba de que incluso en el peor juicio, Dios ya ha preparado un escondite. Esta es la paradoja de Sofonías. El libro que contiene la descripción más aterradora del juicio en el Antiguo Testamento también contiene la descripción más tierna del amor de Dios. El profeta que anuncia el fin del mundo también lleva en su nombre la promesa de protección. El fuego y el canto no son contradicciones, son dos caras del mismo amor, porque un Dios que no juzgara sería un Dios al que no le importara. Un Dios que tolerara el mal sería un Dios que hubiera hecho las paces con el sufrimiento. El juicio de Dios no es lo opuesto a su amor, es la expresión de ese amor. Quema lo que nos está matando porque ama lo que estábamos destinados a ser. Y al otro lado del fuego, Él canta. Quiero dejarte con esto. Sofonías vivió en uno de los períodos más oscuros en la historia del pueblo de Dios. 55 años de la maldad de Manasés. Un templo lleno de ídolos. Niños quemados vivos en nombre de la religión. Sangre inocente corriendo por las calles, cada institución corrupta, cada líder comprometido, toda esperanza extinguida. Y en medio de esa oscuridad, Dios levantó a un príncipe que habló la verdad, y en medio de esa verdad, Dios plantó una promesa: restauraré, purificaré, dejaré un remanente de humildes y fieles, y cantaré sobre ellos con gozo. Si Dios pudo hacer eso en los días de Sofonías, puede hacerlo en los nuestros. La pregunta no es si Dios es capaz. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Estás entre los sincretistas, mezclando a Dios con lo que la cultura te ofrece? ¿Estás entre los apáticos, alejándote tan lentamente que ni siquiera lo notas? ¿Estás entre los arrogantes, confiando en tus propios recursos para salvarte? ¿O estás entre los humildes, buscando a Dios aunque te cueste todo? El día del Señor viene. Sofonías lo dejó claro. Pero también viene el canto. Y la pregunta que pesa sobre tu vida, sobre la mía, sobre toda la historia, es asombrosamente simple. Cuando el fuego haya quemado todo lo que no es verdadero, ¿quedará algo de ti? ¿O estarás entre aquellos sobre los cuales Dios canta? Busca al Señor, busca la justicia, busca la humildad. Quizás serás protegido. Gracias por ver este recorrido por la profecía de Sofonías.
Si este video te abrió los ojos a un libro de la Biblia que nunca habías explorado antes, quiero pedirte 3 cosas. Primero, deja un comentario abajo. Dime qué fue lo que más te impactó. ¿Fue el aterrador día del Señor? ¿La ternura de Dios cantando sobre su pueblo? ¿El llamado al remanente humilde? Leo cada comentario y tus opiniones ayudan a dar forma a futuros episodios. Segundo, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que está buscando, alguien que se está alejando, alguien que ha olvidado que Dios sigue hablando. Cada vez que compartes, estas palabras antiguas llegan a alguien que podría necesitarlas hoy más de lo que imagina. Tercero, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Cada semana traemos otra historia bíblica a la vida con imágenes cinematográficas y una reflexión espiritual profunda que no encontrarás en ningún otro lugar. Y hablando de lo que viene, nuestro próximo episodio explora uno de los libros más misteriosos y controvertidos de toda la Biblia. Un libro lleno de visiones de bestias que surgen del mar, reinos hechos de hierro y barro, y una línea de tiempo de acontecimientos que muchos estudiosos creen que se está cumpliendo ahora mismo. El libro de Daniel. No te lo puedes perder. Recuerda, la Biblia no es solo un libro antiguo, es un espejo para nuestras almas, una advertencia para nuestro presente y un mapa para nuestro futuro. Hasta la próxima vez, que el Dios que canta sobre su pueblo, cante sobre ti.